Capítulo 26. Alfonso XII. Alfonso XII nació en 1857 en el Palacio Real de Madrid y murió en 1885 en el Palacio del Pardo, también Madrid, a los 27 años de edad. Alfonso XII era hijo de Isabel II y Francisco de Asís de Borbón, oficialmente. Decimos oficialmente porque existen dudas sobre la paternidad de Francisco de Asís. Es más, en la época caló la creencia entre la población de que Francisco no era el verdadero padre de Alfonso XII. Por una parte, porque este fue un matrimonio arreglado políticamente cuando Isabel tenía 16 años y del que ésta siempre renegó, a pesar de que eran primos. También por las formas amaneradas e inclinaciones homosexuales de Francisco, que llegó a ser conocido con el apodo de Paquita Natillas, lo que unido a la larga lista de amantes que cosechó la reina, fruto de su carácter pasional y ardiente, hizo que los rumores sobre la verdadera paternidad de Alfonso apuntasen más que hacia Francisco, hacia un capitán del ejército llamado Enrique Puig-Moltó, de gran parecido con su presunto hijo Alfonso. Dicen que hasta la propia reina en cierta ocasión se lo insinuó así a su hijo: «Hijo mío, la única sangre Borbón que corre por tus venas es la mía». El reinado de Alfonso XII hace honor al dicho popular de que la esperanza es lo último que se pierde, porque hay que tener mucha dosis de esperanza para esperar ocupar el trono cuando, como príncipe heredero, tuvo que exiliarse a Francia a los 11 años junto con la reina madre Isabel II, que había sido destronada por la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. Eso supuso la interrupción de varias generaciones de reinados de los Borbones, que fue suplido con el acceso al trono de un rey traído del extranjero, Amadeo de Saboya, Italia, que a los 2 años renunció al trono por su imposibilidad de gobernar el país. Y que tras ello se declarase un cambio de régimen contrario a la monarquía, como la Primera República, y esperar la carambola de que este nuevo régimen se viniese abajo en menos de un año por las distintas concepciones que los políticos tenían sobre el mismo. Sería en diciembre de 1874 cuando un pronunciamiento militar protagonizado por el general Martínez Campos en Sagunto acabó con la Primera República tras meses de virulentas disputas políticas que desembocaron en el enfrentamiento armado entre los propios integrantes del régimen republicano, por discrepancias sobre el modelo territorial que debía tener el Estado en esta nueva etapa. Todo ello agravó el estancamiento económico y social en el que se hallaba el país, a lo que habría que añadir la guerra que se libraba con Cuba por su independencia, además de las guerras carlistas. Recordemos que los carlistas eran los partidarios de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y tío de Isabel II, que se vio apartado de la sucesión por esta y que pretendía volver al antiguo régimen absolutista. Contrariamente a lo que había sucedido con su madre, Isabel II, Alfonso XII fue un rey muy querido por el pueblo. Tenía un carácter abierto, educado, cercano con la gente, espontáneo y un físico agradable que adornaba todas esas cualidades, además de un sentido de la responsabilidad en su papel de rey muy alejado de la frivolidad con la que lo desempeñó su madre. Es más, Alfonso XII aprendió de la experiencia de su madre Isabel II, destronada y exiliada por una revolución, y se afanó por ganarse el sueldo desde el primer día, legitimando así la restauración borbónica que él personificaba. De este modo, se puso al frente de las guerras abiertas con Cuba y los carlistas. Viajaba de forma constante por todas las provincias españolas a pesar de su delicada salud, o hacía acto de presencia en aquellos lugares azotados por algún siniestro, natural o de enfermedad, inundaciones, epidemias de cólera, etc. Era un modo complementario de legitimar la monarquía. También las circunstancias personales que le tocó vivir ayudaron a que su persona despertase en la gente un aura de admiración y cariño. Tuvo que exiliarse de España a los 11 años con su madre Isabel II.
Regresó en un periodo muy convulso tras el fracaso de la Primera República, con el reto de pacificar el país. Otro episodio que despertó el cariño del pueblo hacia la persona de Alfonso XII fue el romance que mantuvo con su prima María Mercedes de Orleans siendo muy jóvenes, y que acabaría en matrimonio a pesar de las reticencias de su madre Isabel II, que no acudió a la boda como muestra de su desaprobación a esta unión, por el enfrentamiento que mantenía con el padre de María Mercedes, Antonio de Orleans, duque francés y cuñado de Isabel II, que tras la Revolución de 1868, que acabó con el exilio de la reina, se ofreció a los líderes progresistas como candidato para suceder a Isabel. Antonio de Orleans, duque de Montpensier y padre de María Mercedes, estaba casado con Luisa Fernanda de Borbón, hermana de Isabel II. Eran cuñados, por tanto. A pesar de la oposición de Isabel II, el romance de Alfonso y María de las Mercedes culminaría en la boda que se celebró en la Basílica de Atocha. Él contaba 20 años y ella 17. Una bonita historia de amor con un triste desenlace, cuando María de las Mercedes falleció a los 5 meses de contraer matrimonio. Murió de tifus. Parece ser que las fiebres tifoideas que se llevaron prematuramente a María de las Mercedes fueron provocadas por el agua de los pozos que abastecían el palacio sevillano de San Telmo, residencia familiar, ya que estaban contaminadas por filtraciones de fosas sépticas. No obstante, hubo cierta confusión en torno a la causa de la muerte de la reina, pues se disfrazó el contagioso tifus tras la apariencia de un embarazo malogrado. Tras la muerte de su esposa, Alfonso XII cayó en un profundo estado de desolación y deterioro físico. Apenas se alimentaba, perdió el ánimo y mostraba un aspecto demacrado. Se retiró al palacio de Río Frío durante un tiempo, alejado de la vida pública. El impacto emocional de la muerte de María Mercedes no solo fue para el apenado esposo, sino que también se dejó sentir en la opinión pública, que había seguido la relación de la pareja y los avatares que padecieron, lo que incrementaría el cariño hacia su rey. Con el paso de los meses, Alfonso XII fue reincorporándose a su vida cotidiana, y aun con el recuerdo de su esposa presente, o precisamente por querer paliar empezó a frecuentar la compañía de otras mujeres, llegando a tener varias amantes. La más conocida y duradera fue la cantante Helena Sanz, a la que ya frecuentaba de soltero y con la que tuvo 2 hijos ilegítimos, y fuera, por tanto, de cualquier derecho en la sucesión al trono. Desde el punto de vista político, Alfonso XII tuvo que enfrentarse a un país estancado política y económicamente, y a 2 antiguos lastres como eran las guerras carlistas y la Guerra de la Independencia de Cuba, que ya se había iniciado en el periodo anterior de la Primera República, a lo que añadir la experiencia efímera de la Primera República, que había dividido a la clase política entre los antiguos republicanos frustrados por el fracaso de la misma y en el lado contrario los que celebraban la restauración monárquica. Fue precisamente el fracaso de la República lo que hizo que buena parte de la población viese la vuelta de Alfonso XII como un halo de esperanza para retornar al país a la senda de la pacificación. A mediados de enero de 1875, Alfonso XII hace su entrada oficial en Madrid. Apenas han transcurrido 2 semanas desde que triunfara en Sagunto, favorecido por la pasividad del ejército, el pronunciamiento del general Martínez Campos proclamándole rey.
En enero de 1875, Alfonso XII regresaría a España para ocupar el trono formalmente, aunque de facto fue proclamado rey el 30 de diciembre de 1874 tras el pronunciamiento del general Martínez Campos. Se trataba, con su presencia ya en España, de legitimar la restauración borbónica a través de su persona, para lo que contaría con la ayuda de Antonio Cánovar del Castillo, mentor y regente hasta la llegada del rey, para confeccionar una nueva constitución como marco jurídico de esta etapa de la restauración. Una de sus primeras decisiones como jefe supremo de las Fuerzas Armadas fue ponerse al frente de las campañas militares contra carlistas y los rebeldes cubanos. En cuanto a los carlistas, tras haber perdido su reducto en Cataluña, fueron derrotados en 1876 en el País Vasco y Navarra, exiliándose a Francia una buena parte del ejército carlista, que a lo largo de 40 años mantuvo enfrentamientos con los distintos regímenes que se sucedieron. El propio rey, mando supremo de las Fuerzas Armadas, se pone al frente de las últimas operaciones militares en el País Vasco y Navarra contra los carlistas, que para entonces ya han perdido los reductos del Maestrazgo y Cataluña. En la guerra por la independencia de Cuba, Alfonso XII puso al frente del ejército al general Martínez Campos, que llegó a un acuerdo con las fuerzas rebeldes cubanas para firmar la paz a cambio de una amnistía para los presos de guerra y reformas políticas que dotarían a la isla de una mayor autonomía. Terminada la guerra carlista, acabar con la guerra de Cuba es el gran objetivo del gobierno de Cánovas. Con esa intención decide el envío de más soldados y nombra capitán general de la isla al general Martínez Campos. Después de 10 años de guerra y con casi 60.000 soldados muertos, Martínez Campos logra convencer a los rebeldes para que acepten la paz a cambio de una amplia amnistía, reformas políticas y la abolición de la esclavitud. Estas medidas pacificaron la situación en aquel momento, pero el acuerdo no garantizaba ninguno de los dos objetivos fundamentales de dicha guerra, la independencia de Cuba y la abolición de la esclavitud. Por dichas razones, años más tarde, distintas provincias cubanas iniciaron de nuevo la insurrección, comandadas por el líder independentista cubano José Martí. El apaciguamiento de estos frentes bélicos y la propia pacificación interna del país frente a la convulsa situación anterior de la Primera República hizo que Alfonso XII fuese conocido también como el pacificador, aunque ello no fue óbice para que sufriera dos atentados contra su persona, el primero en octubre de 1878 y el segundo en diciembre de 1879. Ambos fueron perpetrados por anarquistas que no perseguían una reivindicación o motivo concreto contra el rey, sino que buscaban la notoriedad y llamar la atención hacia el movimiento anarquista. En las dos ocasiones, Alfonso XII resultó ileso y los autores fueron detenidos, juzgados y ejecutados mediante garrote vil. Durante el reinado de Alfonso XII, el engranaje político lo movía el líder de los alfonsinos, el conservador Antonio Cánovar del Castillo, artífice de la restauración y primer presidente del gobierno provisional de esta, encargado de llevar a cabo una nueva constitución, la Constitución de 1876. Los pasos que se dieron para ello fueron, primero, la designación por parte de Cánovar del Castillo de un grupo de notables escogidos entre personalidades de la justicia y la política, como senadores y diputados de anteriores legislaturas. Este grupo de trabajo estuvo presidido por Manuel Alonso Martínez, jurista y político español burgalés, que sería el encargado de la definitiva redacción del texto. El texto final fue aprobado sin grandes cambios por unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de 1869, la anterior a esta. Esto es, podían votar solo hombres mayores de 25 años y que llevasen al menos 2 años de residencia en el distrito al que pertenecían.
Los principios fundamentales de la nueva Constitución fueron los siguientes. La soberanía nacional, que es la máxima autoridad en quien recae el poder político, era compartida entre el rey y las Cortes. En nuestro sistema político actual, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo español, representado por las Cortes. El poder ejecutivo recaía en la corona, que era quien nombraba al jefe de gobierno y los ministros. Por tanto, el presidente de gobierno no era responsable ante las Cortes, sino ante el monarca. El poder legislativo era compartido también entre las Cortes y el rey, pudiendo este último vetar leyes y disolver las cámaras. Las Cortes eran bicamerales, con un Senado formado por designación real y un Congreso elegido por sufragio directo. Establecía un Estado confesional católico, si bien se toleraban otras religiones siempre que respetasen aquella. En definitiva, una Constitución que, salvando el paréntesis que supuso la Primera República, volvía a establecer un régimen de monarquía constitucional hereditaria, donde el rey sigue encarnando el poder ejecutivo y por tanto siendo quien gobierna, pero dentro de los límites establecidos en la Constitución. Curiosamente, siendo el de Alfonso XII un reinado corto de apenas 11 años, la Constitución que nació al amparo de su reinado ha sido la Constitución más larga de nuestra historia, con 47 años de vigencia. Desde su promulgación en 1876 hasta la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923, ya durante el reinado de Alfonso XIII. Esta Constitución pretendió ser una Constitución de consenso, buscando el apoyo mayoritario de los partidos a la monarquía, y donde el rey, además de sus facultades ejecutivas, representase también un papel moderador en la vida política, facilitando que los cambios de gobierno entre las distintas opciones políticas fuese de forma pacífica, mediante un sistema de alternancia que evitase los numerosos pronunciamientos militares que hubo en los periodos anteriores. Así, el rey proponía a un determinado partido político formar gobierno de acuerdo con la composición de las cámaras tras las elecciones. Si el candidato del partido propuesto no obtenía el apoyo suficiente de las Cortes, disolvía éstas y volvía a convocar nuevas elecciones. Es decir, el nuevo gobierno salido de las elecciones debía contar no solo con la confianza del rey, sino también con la parlamentaria. Este sistema derivó en que la alternancia se produjese en la práctica entre los dos partidos mayoritarios, uno de corte conservador, representado por Cánovas del Castillo, y otro progresista, representado por Práxedes Mateo Sagasta. Si bien esta alternancia dio estabilidad política durante el reinado de Alfonso XII, en periodos posteriores derivó en una monopolización del poder por ambas corrientes, que llevó el descontento a otros grupos minoritarios que veían relegadas sus posibilidades de acceder al poder. El primer Consejo de Ministros de la Restauración quedó constituido el 9 de enero de 1875, presidido por Antonio Cánovas del Castillo, que sería asesinado años más tarde durante el reinado de Alfonso XIII, hijo y sucesor de Alfonso XII. En el capítulo de las elecciones apareció en esta época una figura que ejerció gran influencia en el voto principalmente rural a la hora de orientar la elección hacia el candidato más afín a su causa. Era el cacique. Normalmente un terrateniente o propietario de fábricas de los que dependía un buen número de familias y cuyos integrantes prácticamente delegaban el voto en quien les aconsejase el cacique. A la par del cacique rural, también se dio en el ámbito urbano la figura de políticos locales o provinciales con gran influencia, que hizo que algunas familias se perpetuasen en el poder de generación en generación, como fue el caso de la familia a la que perteneció el político madrileño Francisco Silvela, ocupando cargos públicos su abuelo, su padre, él y luego su nieto. El último eslabón y el más decisivo de la presión que el gobierno ejerce sobre los electores son los caciques. Personas de gran influencia en su demarcación
son los encargados de transmitir a una población mayoritariamente analfabeta, el 70% no sabe leer ni escribir, los deseos del gobierno de turno. Este cacique de Barbacana que anda amenazando al personal con partidas y matones para ganar las elecciones. Pero está listo porque aquí la gente no se deja amedrentar. Alfonso XII se volvió a casar por segunda vez con María Cristina de Habsburgo, archiduquesa de Austria. Archiduque tiene un rango mayor que príncipe y menor que rey o emperador. Se usaba en algunos territorios del centro de Europa, principalmente en Austria. María Cristina nunca llegó a suplir el hueco que dejó la primera esposa de Alfonso, María Mercedes de Orleans, que sería el gran amor de su vida. La relación con María Cristina fue una relación cortés y distante, donde el principal interés del rey estaba en poder concebir un heredero varón que le sucediese en el trono, lo que conseguiría a título póstumo, pues el heredero y futuro rey Alfonso XIII nació 3 meses después de la muerte de su padre, Alfonso XII, tras fallecer éste de tuberculosis a punto de cumplir los 28 años. Tras la muerte de Alfonso XII, asumiría la regencia su segunda esposa, María Cristina, como reina consorte, con el pacto previo de los líderes de los dos grandes partidos, Cánovas y Sagasta, para mantener una alternancia ordenada que diese estabilidad al régimen salido de la Restauración. Hay que reseñar que durante la regencia de María Cristina se produjo la llamada Guerra Hispano-Estadounidense, que enfrentó a España y a los Estados Unidos en 1898, resultado de la intervención estadounidense en la Guerra de la Independencia cubana. Al final del conflicto, España fue derrotada y perdió la isla de Cuba, que se proclamó república independiente, pero quedó bajo tutela de los Estados Unidos. También se perdió Puerto Rico y Filipinas, lo que se llamó el desastre del 98. A su majestad que todos respetamos su dolor y lo compartimos, pero que España necesita a su rey. Señor. Sí, he oído. Que pase. Gracias. No. Deja. Bien, señor. Con la venia de vuestra majestad. Sí. Presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento. Su Excelencia, el señor presidente del Consejo de Ministros. Señor. Adelante, Cánovas. Buenas tardes. ¿Alguna novedad? En la política española se vislumbra una muy importante que merece ser meditada por vuestra majestad. La aproximación de los progresistas a la monarquía. Los revolucionarios del 68, los que destronaron a mi madre. Sin embargo, yo prefiero tenerlos al lado que enfrente. Ya sé que la política de usted es barrer para adentro. Pero con tanto barrer, no corremos el riesgo de meter basura en nuestra propia casa. Sería mejor prohibir a esas niñas que canten en la plaza de la Armería. No, don Antonio. Esas niñas son el pueblo español. Y Mercedes vive todavía en ellas.
Pero desgraciadamente, precisamente yo quería... Un rey no puede proceder como un hombre cualquiera, señor. España necesita un heredero del trono. Sí, ya lo sé. El rey tiene que volver a casarse cuanto antes. Pero, don Antonio, si aún no hace un año que ella murió. Sí, pero mientras se hacen las gestiones oportunas y se prepara la boda, pasará por lo menos otro. Aquí traigo los retratos de las princesas casaderas de Europa. No, no me enseñe usted más retratos. He pensado mucho en este asunto. Mejor dicho, en este negocio de Estado. Y mi elección ya está hecha. La archiduquesa María Cristina de Austria. En definitiva, el reinado de Alfonso XII significó un cortafuegos en el incendio que se había convertido la política española, haciendo de la necesidad virtud. Necesidad de acabar con los lastres que se venían arrastrando de años atrás, como eran las guerras carlistas y la guerra de la independencia de Cuba. Necesidad de que realmente la monarquía, a pesar de que todavía guardaba para sí ciertas atribuciones propias del poder ejecutivo, desempeñara también un papel moderador en la vida pública que evitase el enconado enfrentamiento entre los partidos políticos e insurrecciones militares que se sucedieron en periodos anteriores. Y finalmente, la necesidad de consolidar una serie de derechos y libertades de la sociedad civil que, aunque algunos ya se establecían en la Constitución anterior de 1869, tuvieron poca vigencia práctica, apenas los 2 años que reinó su antecesor, Amadeo I, y que Alfonso XII, con su acceso al trono, quiso consolidar. Y todo ello revestido de una aureola en la vertiente personal que hace que sea recordado Alfonso XII como un rey apreciado por el pueblo y marcado por los trágicos acontecimientos de enviudar apenas al medio año de su matrimonio y morir cuando aún no había cumplido los 28 años.